Vamos a ir en nuestras Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 3. Hoy estamos cerrando ya la primera sección que habíamos dispuesto a tratar en el capítulo 3 de Colosenses. Hoy estaremos en el versículo número 8. Y creo que todos nosotros, hermanos, ya después de estas semanas tratando acerca de este capítulo, hemos podido comprender que la carta a los Colosenses en la segunda sección tiene un tono más exhortativo. La primera sección es una sección en la cual hay instrucción para nosotros. Se nos está mostrando la verdad del Señor, la doctrina del Señor, quién es Cristo, qué ha hecho Cristo por nosotros, quiénes nosotros somos en Él. Eso el capítulo 1 y el capítulo 2. Pero el capítulo 3 comienza con una sección más exhortativa. En los primeros versículos, les decía, trataremos el capítulo 3 de Colosenses como un llamado del Señor a poder relacionarnos apropiadamente, a que Él y su señorío sea vistoso en cada una de nuestras relaciones. Y del versículo 1 al versículo 8, les he dicho que estaremos tratando de considerar nuestra relación con Dios. Ahora, estos primeros versículos nos han enseñado cómo cuidar o cómo fortalecer la relación más importante que debe haber en nuestras vidas. ¿Cuál debe ser esa relación? ¿Cuál sería la relación más importante que debemos tener en nuestras vidas? Bueno, los que son novios estarán diciendo mi novio o mi novia, ¿verdad? Seguramente. Pero no es por ahí. La relación más importante que debemos tener en nuestras vidas es nuestra relación con Dios. Ahora, cuando digo, y debo aclarar esto, cuando digo que estos versículos nos enseñan cómo guardar, cuidar, cómo mantener esta relación, por favor, no llegue a pensar, no se le ocurra pensar que la relación nuestra con Dios depende de nosotros. No depende de nosotros. De hecho, casi nada de lo que tiene que ver con lo espiritual depende de nosotros. Realmente todo en nosotros depende de Él. La salvación no depende de nosotros. No somos salvos por nuestras obras. Somos salvos por una obra de gracia de Él. Dependemos de Él. Nunca, ni tan siquiera podríamos haberlo buscado nosotros a Él sin que Él nos hubiera llamado primero. Nadie puede acercarse a Dios si no es Dios quien le ha llamado primeramente. Nunca es un acto de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien puede decir, pero ¿por qué no? Si yo he buscado a Dios, un día me desperté y me nació buscar a Dios, podría decir alguien. Bueno, hasta ese acto suyo buscando a Dios es una muestra de que el Señor le había llamado. Nadie podría ir al Señor y buscarle. Porque para empezar, todo ser humano que no conoce a Cristo, su condición espiritual es muerto. Y ningún muerto. A ver, díganme ustedes, ¿qué cosas no pueden hacer los muertos? O mejor dicho, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. Ni asustar. Ni asustar porque está muerto. No hay conversaciones con los muertos. Esta semana se celebró el Día de Muertos. Sinceramente, yo nunca había ido a un cementerio en esa fecha. Pero esta vez me tocó llevar a unos familiares y entonces llegamos ahí y yo estaba tan sorprendido porque nunca había estado en un cementerio en una fecha como esta. De ver personas que están ahí poniendo música al muerto y hablando. Espero más adelante un día tengamos la oportunidad de tratar eso y poderlo ver conforme a la Escritura, hermanos. Pero ahí no hay nadie. Eso más parece un culto idolátrico, un culto a muertos. La Biblia nos dice que eso no debe pasar, porque tenemos una convicción. Digo, no está mal recordar a los seres que murieron y queremos, obviamente, hay un sentimiento natural y está bien. Pero no pensar que tenemos una
conversación y que siento que me está diciendo y me viene a ver en las noches y se sienta conmigo en la cama y tengo, no puede hacer eso, eso no puede hacerlo ningún muerto. Bueno, no quiero desviarme del tema, lo que estoy tratando de decir es, hablando de la condición espiritual de una persona, la persona que está muerta espiritualmente no puede hacer nada, está muerta. No podría buscar a Dios un muerto. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, estábamos muertos espiritualmente y no había ninguna capacidad de levantarnos y decir, Señor, no, es hasta que Él nos llama, es hasta que Él tiene compasión de nosotros y atrae nuestras vidas a Él, que tenemos la capacidad de decir, entonces ahora puedo verlo, ahora puedo ver mi necesidad de Él. Y esto también debe ser comprendido porque aun cuando el Señor nos llama, venimos a Él y tenemos entonces la capacidad de escucharlo, de ver su obra, de ver su sacrificio, de valorar su amor, de sentir su misericordia en nuestras vidas. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Cómo tenemos esa capacidad? No es que el Señor nos compone nuestro cuerpo viejo. No tiene que ver con que el Señor nos arregla nuestra vida, ni tan siquiera es que el Señor mejora nuestra vida. De acuerdo a la Escritura, lo que sucede es que el Señor nos da una nueva vida. ¿Están de acuerdo? Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, no mejoran su vida, no le arreglan su vida, no le sacan los gallitos que andan ahí malos en su vida. No, el Señor no nos compone la vida, no nos renueva la vida. Lo que hace es nos da una nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y automáticamente las cosas viejas pasan, ahora todas las cosas son nuevas porque soy otra persona. Tengo otra naturaleza. Hermanos, ese pensamiento, esa verdad de la Escritura es clave para nuestro caminar cristiano. Ya no somos los mismos de antes, somos una nueva criatura y quiero que lo puedan ver conmigo. Cuando Jesús, recuerdan ustedes en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, Jesús llega delante de Nicodemo, tienen esta conversación. Nicodemo llega a buscar a Jesús, tienen esta conversación. Nicodemo es un hombre estudioso de la Escritura. Nicodemo es un hombre que conoce muy bien la Escritura, sin embargo, ha chocado contra una realidad. ¿Cómo hago para tener la vida eterna? ¿Cómo tengo esta vida? Y vienen las palabras del Señor Jesucristo a él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que ¿qué cosa? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando aquí habla de nacer de nuevo, le está diciendo el que no naciere de lo alto, el que no tenga un nuevo nacimiento espiritual, no hay manera que pueda ver el reino de Dios. El Señor le responde a Nicodemo una pregunta que Nicodemo ni tan siquiera ha hecho. Pero el Señor, viendo su corazón, reconoce que ese hombre tiene un grave problema. Ese hombre está buscando transformación, pero en su misma naturaleza vieja. Ese hombre quiere mejorar su vida, pero en su misma naturaleza vieja. Eso no lo puede hacer. El Señor claramente entonces le dice, necesitas ser regenerado espiritualmente. Esto es el nuevo nacimiento, es una regeneración, es un nuevo nacer. Comienza como un bebé nuevamente y comenzamos a crecer, a cambiar nuestra manera de hablar, de pensar, de vivir, de actuar. Esa idea de nacer de nuevo, ahí mismo en el Evangelio de Juan, no lo busquen, pero Juan capítulo 1 y versículo 12 dice que más a todos a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que este nuevo nacimiento parece que además nos da la, la posición de ser parte de la familia de Dios. Pero miren también lo que dice Gálatas capítulo 6 y versículo 15.
El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. ¿Qué era la circuncisión y la incircuncisión para ellos? Era todo, era su acto religioso por estar el mayor, su mayor logro humano. Se circuncidaban para mostrarse ahora somos de su pueblo. Bueno, el apóstol Pablo se los aclara, y qué golpe habrá sido esto. Leer estas palabras para los judaizantes y para los judíos debe haber sido un ¡puf! ¡Qué golpe! En Cristo, ¿eres circuncidado? No vale nada. ¿Y los otros no son circuncidados? No vale nada. ¿Qué es lo que vale? Dice el versículo. Sino, ¿qué cosa? Una nueva creación. Otra vez, refiriéndose con nueva creación a un nuevo nacimiento. La misma idea de Nicodemo. Debes nacer de nuevo. Y les muestro otro versículo más. Tito capítulo 3 y versículo 5. Es todavía más claro, lo leíamos ahora temprano en el discipulado. Es todavía más claro, miren lo que dice. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahí faltó ponerle entre paréntesis. Y es que han hecho alguna. Porque la mayor parte de nosotros no hacemos muchas obras de justicia. Cuando habla obras de justicia, obras de acuerdo a la ley, obras conforme al Señor. Y dice, bueno, nos salvó, pero no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por qué cosa. Ay, hermano, ¿cómo no alabar a nuestro Señor, verdad? Si fuera por obras de justicia, nosotros aplazamos. Pero Él lo hizo por su misericordia. Pero miren cuál es el motivo de esto. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Otra vez, ¿a qué se refiere con el lavamiento de la regeneración? Se refiere a esta obra divina de limpieza del pecado, de regalo de una nueva vida generada por el Espíritu. ¿Qué es esto? El nuevo nacimiento. No por obras, es todo un acto de misericordia de Él. Y miren qué versículo más lindo, en Santiago capítulo 1 versículo 18. Sé que les dije que íbamos a predicar en Colosenses, pero es solo para poner la base. Santiago 1:18, miren, dice, Él de su voluntad nos hizo ¿qué cosa? Nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué poder hay en la frase de su voluntad? Primero porque nos enseña que el nuevo nacimiento no es solamente un deseo impulsivo. El nuevo nacimiento no depende de nosotros. No es que será salvo aquel al que yo convenza. O no es que he sido salvo porque alguien me convenció. Dice acá que es por la voluntad de quién. Está hablando de Dios. Y dice, Él, por su voluntad. Y les voy a decir una cosa muy importante en cuanto a esto, acerca de su voluntad. Es tan poderoso, es tan soberano Dios, que Él tiene el poder de que su voluntad siempre se cumpla a perfección. Eso quiere decir que todos aquellos que Él ha escogido jamás se podrán escapar de Él. Porque su voluntad ya fue, ese es mío. Que sea todo lo rebelde y loco que quiera ser. El Señor lo tiene. Y su vida cosechará todo lo que vaya sembrando. Eso va a suceder. Pero el poder de la voluntad de Dios es inamovible. Es invencible. Y dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿De qué está hablando ahí? Nuevamente, el nuevo nacimiento.
de ser nuevas criaturas. Y aquí también lo amplía más y da un detalle todavía mayor porque dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y es que cómo es que Él nos alumbra, cómo es que Él nos muestra, cómo es que ahora tenemos una nueva vida por la palabra. No tenemos nueva vida por las canciones, no tenemos nueva vida por sentir emociones, por danzar o por hacer cualquier cosa. Somos renovados, tenemos una nueva vida por la palabra. Por eso necesitamos siempre la palabra. Bueno, he dicho todo esto para poder llegar al punto de decirles, el que está en Cristo es una nueva criatura. Estamos en Cristo y tenemos una nueva naturaleza. Lo que el Señor nos habla en nuestro pasaje de Colosenses capítulo 3 es que si eres una nueva criatura, debes vivir como tal. Debes vivir como una nueva criatura. No hay sentido en llamarme a sí mismo cristiano, decir yo soy un cristiano, yo soy un evangélico, yo soy un miembro de la iglesia real, yo tengo esto y esto, pero nuestra vida no refleja una nueva vida. De hecho, refleja algo muy parecido a nuestra vieja vida. Eso no tiene ningún sentido. Cuando mi vida, mis palabras, mis acciones, mis deseos siguen mostrando una antigua vida, no tiene ningún sentido. Una nueva criatura, una nueva vida, es una vida que está siendo guiada por la palabra. Por eso cada semana, cuando nos reunimos en la iglesia, nos reunimos a abrir la palabra, abrimos la palabra y vamos revisando verso a verso el texto que nos toca estudiar. Vamos por ahí, pasando por ellos, porque nosotros como nuevas criaturas estamos reaprendiendo a vivir, dejando nuestras viejas mañas. Aunque no lo crean, usted tiene sentado al lado suyo un mañoso. Sé que no parece, pero es mañoso. Estamos llenos de mañas, estamos llenos de hábitos, llenos de costumbres que nuestra vieja vida nos dejó. Aprendimos mal, así nos enseñaban. Ayer mi abuela nos estaba dando testimonio ahí, contándonos, cuando era joven, dice, nos metimos yo estaba en un grupo que colaborábamos en no sé qué, y íbamos cada semana para esta fecha, dice, íbamos por toda la ciudad pidiendo fondos para hacer unas carrozas. Dice, y cuando nos estaban dando, cada persona que nos daba un colón. Dice, pero mientras nos iban dando colón, yo de repente me echaba alguno aquí. Y yo dije, ahora entiendo, pues, si esto es de familia, lo mañoso. Bueno, esas mañitas, esas costumbritas, esas formas, a veces que parecen tan insignificantes, ustedes saben a qué me refiero. Eso es parte de esa vieja vida. Pero usted tiene una nueva vida. Y eso es lo que nos dice nuestro texto. Y en base a esto, en base a esa nueva vida que tenemos, el Señor nos ha enseñado durante las semanas anteriores 4 acciones para cuidar nuestra relación con Dios. 4 acciones que muestran esta nueva, que deberían de llevarnos hacia esta nueva vida. Y si ustedes recuerdan, son las siguientes. Miren, la primera. Vimos en el versículo 1, la primera de ellas, prepárate cada día para dar a Cristo tu máxima lealtad. ¿Cómo voy a guardar mi vida? ¿Cómo voy a empezar a vivir esta nueva vida y tener una mejor relación y cuidar mi relación con Dios? Bueno, prepárate cada día. Es una decisión diaria. Y cuando ahora lo logre vivir, mañana se me va a olvidar. Pero es prepárate cada día para dar a Cristo tu máxima lealtad por sobre toda otra cosa, por sobre toda otra persona. No es posible que en una nueva vida Él valga más a otra persona que Cristo. No es posible que en esta nueva vida valga más el partido de fútbol que mi Cristo. No es posible que pesen más mis deseos, mi voluntad, que lo que Cristo demanda de mí. En el versículo 2 al versículo 4 veíamos el segundo de estos reflejos del Señor y de Cristo. Prepárate cada día para elegir a Cristo por sobre lo terrenal.
Todos los días somos expuestos a una lucha entre lo terrenal y lo espiritual. Bueno, tenemos que educarnos para escoger a Cristo cada día. La semana pasada veíamos el número 3 en el versículo número 5 al 7 y decíamos, prepárate cada día para no tener nada que ver con lo pecaminoso. ¿Recuerdan el texto de la semana pasada? Decía, haced morir, hagan que sus cuerpos estén muertos para lo que tiene que ver con lo pecaminoso. Y la semana pasada estaba enfocado en hablar de pecados externos. Hablaba de una lista de pecados externos, hablaba de pecados sexuales, porque difícilmente habrá algo que afecte más nuestro crecimiento y nuestro caminar espiritual que los pecados sexuales, porque tienen la capacidad de atrapar nuestras vidas de una manera diferente. Pero esta mañana, en el versículo número 8 del capítulo 3, veremos el cuarto mandato. Prepárate cada día para desechar los viejos hábitos de tu antigua vida. Prepárate cada día para desechar los viejos hábitos de tu nueva vida. Lo que durante este capítulo 3 estamos aprendiendo de parte del Señor es que el Señor nos está exhortando. El Señor exhorta a su pueblo a vivir demostrando una conversión del mundo a su señorío, de modo que su verdad deforma nuestras diversas relaciones y le glorifiquemos en todo. Esto es lo que el Señor nos está enseñando. Entonces quisiera pedirle que volvamos a Colosenses ahora, capítulo 3, y quiero leer del versículo 5 en adelante. Que vamos a estar en el versículo 8, pero vamos a leer desde el versículo 5, por favor. ¿Lo tienen ahí en sus Biblias? Miren, la palabra del Señor dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y aquí está la lista de la semana pasada. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Recuerdan lo que decíamos la semana pasada? El apóstol no hace una lista solo por decir cosas. Cada palabra de la Escritura es inspirada por Dios. Y cada palabra y cada pecado mencionado ahí está puesto por Dios para transmitirnos una enseñanza. Y veíamos que aquí no están puestas ni desordenadamente ni al azar. Cada una de estas llevan una secuencia. Todo pecado que tiene que ver o todo pecado al cual deberíamos de estar muertos nosotros, comienza por la avaricia, que es idolatría, por cierto. Comienza por la avaricia y comienza todo este recorrido. La avaricia da paso a malos deseos. Los malos deseos dan paso a pasiones desordenadas. Estos nos llevan a la impureza y el acto final es la fornicación. Es todo esto una cadena. Comienza desde lo más alto y comienza a bajar, a bajar, a bajar hasta llegar a la raíz. Y la raíz era la codicia, la envidia, este deseo de tener lo que no me pertenece, este deseo de gozar lo que no es para mí. El versículo 6 nos decía la semana pasada, ¿por qué debemos dejar esos pecados? Y decía, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces dice, dejen eso porque es muy malo. Es tan grave que Dios, a causa de esos pecados, es que va a derramar su ira, no sobre sus hijos, sobre los hijos de desobediencia. Y digo, no sobre sus hijos, su pueblo, porque el versículo 7 aclara que sus hijos ya no viven en eso. Miren lo que decía, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora ya no, porque somos nuevas criaturas. Pero miren qué belleza, el versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas.
Y viene un nuevo listado: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Miren, hermanos, ayúdenme a pensar en algo. ¿No les parece que estos versículos estén puestos dentro de una carta que el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia tenga algo que decirnos? ¿No les parece que hay algo detrás de esto que el apóstol Pablo les está escribiendo a ellos? ¿No les da la impresión que entre esta iglesia de Colosas, no está dicho explícitamente, pero mientras leemos estos versículos de la semana pasada y ahora, nos dejan a comprender como implícitamente que entre los hermanos de Colosas hay algunos que están luchando contra el pecado? Son nuevas criaturas, pero todavía están en medio de una ardua batalla, una fuerte guerra, una intensa lucha contra el pecado. Esto es lo que me hace notar. Me encanta de que no habla en términos generales, no generaliza, no dice, dejen esos pecados que los pervierten y dejen de esos pecados que salen de su boca, como de manera general. No, es puntual. Él va a hablar directamente, uno a uno, va mencionando todos estos pecados. Y esto nos podría llevar a concluir que el apóstol Pablo está diciendo que en la iglesia, en la piadosa iglesia de los colosenses, hay creyentes, hay personas cuyas vidas fueron caracterizadas antes por esta lista de pecados y que todavía están luchando por soltarse de algunas de estas mañas o de algunos de estos hábitos. Eso es lo que me parece que aquí es claro. El apóstol Pablo está diciendo, estos hermanos aquí en la iglesia, y no creo que sea tan diferente la iglesia de Colosas con la iglesia real esta mañana acá. Probablemente mientras revisamos esta lista de pecados que esta mañana nos corresponde ver, terminaríamos identificando y diciendo, aquí también en Iglesia Real hay algunos hermanos que en su antigua vida pareciera que su actuar, sus hábitos estaban caracterizados por estos pecados. Ahora son nuevas criaturas, pero todavía le salen algunos chispazos de esos diablos por ahí. Aun cuando somos nuevas criaturas y hemos sido transformados por Cristo y hemos recibido una nueva vida con Cristo y ahora somos testimonio al mundo y ahora nuestras familias, amigos, conocidos nos ven como, no, este es de la iglesia, este es cristiano, no, este ya no es como antes. Y les voy a decir voy a decir algo que he estado pensando mucho en estas 2 semanas, pensando en el texto. Sinceramente pensaba, y con un poco de dolor, a mí me toca parar en la calle y exponerles lo que la Biblia enseña. Pero a veces quizás no termina uno de ser sensible, porque ustedes están escuchando ahí y cada uno tiene alguna manera de escucharlo. Probablemente algunos se sienten acusados. Cuando leemos una lista como esta, nos hace tragar grueso, ¿verdad? Como, uy, esto es para mí. Bueno, de hecho, sé que algunos no vinieron el domingo pasado porque les mandé el texto que tocaba y dijeron, ni llego mejor porque no, ahí este día no quise mandarles cuál texto iba a tocar porque dije, no quiero que se me corra. No, son bromas. Pero es que hay una verdad. Nosotros estamos acá y por la obra de Cristo, cuando yo los veo a todos ustedes aquí, veo entre ustedes al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a nuevas criaturas. Pero solo usted sabe lo que tiene en su corazón. Pero solo usted sabe las luchas con las que vive. Pero solo usted sabe cómo a veces quizás nos cuesta entrar por las puertas de la iglesia pensando, no soy digno de este lugar.
No quepo yo en un lugar como este. Quizás vivimos con esta carga de si algún día todos estos supieran quién soy, me sacan a patadas de la iglesia. Y por eso para mí este pasaje es tan valioso, porque aunque es una exhortación, yo espero esta mañana este mensaje sea una palabra de esperanza para nosotros. Para usted que piensa, si supieran la verdad de mí, si verdaderamente se viera quién soy. Si en algunos momentos, como hace un instante decíamos, decía la Escritura, examinaos a vosotros mismos. Bueno, cada vez que me examino, quizás salgo reprobado ya. No, si esa es nuestra condición, qué alegría que el Señor le tiene escuchando esto este día para poder traer una esperanza a nuestras vidas mientras leemos la palabra del Señor. Porque el Señor está aquí escribiéndole a un grupo de creyentes que aparentemente siguen en medio de luchas con su naturaleza antigua. Y entonces mi propósito al compartirles este mensaje el día de hoy es conforme a lo que el apóstol Pablo está diciendo en la Escritura. Es una exhortación a que vivan de cierta manera, pero por favor, no quiero nunca predicar un mensaje acá porque no sería acorde con la Biblia. Un mensaje aquí que les venga a meter miedo. Pórtate bien, porque si no, vieron todos los chocados. Cristianos pecadores eran. No, no es por miedo. No quiero meter terror. Quiero que juntos veamos el amor, la gracia de Dios y la palabra tan clara en nuestras vidas. Y que entonces, no por miedo, no por terror, sino por convicción, por comprensión, por entendimiento de mi nueva naturaleza, yo decida caminar diferente. Fíjense que hay algo bien gracioso, les quiero contar esto, creo que no puedo dar a entenderlo. Hace bastantes años, me sentía joven todavía en ese tiempo. Recuerdo que fuimos a visitar a unos hermanos allá en Napopa y el lugar donde vivían estaba la casita así bien bonita, pero la parte de afuera tenía un terreno ahí que estaba de tierra y recuerdo que llegamos un día sábado a visitar a los hermanos y pasar un rato ahí con ellos, pero cuando llegamos estaban ahí afuera un grupo de niños, no tan niños ya como casi adolescentes, jugando fútbol, jugando ahí pelota. Y entonces nosotros llegamos, íbamos para dentro de la casa y yo lo vi, eran esos tiempos en que veía una pelota y yo sentía que... Y entonces yo veo la pelota que tienen ahí me aparto un ratito del camino y digo, entren ustedes, y yo me quedo aquí. Y nos ponemos a jugar con los niños y hicimos ahí rapidito un equipitos de 3 y entonces a sacarlos al gol y nos estaba yendo bien, además me iba bien porque era más grande yo que todos ellos, ¿verdad? Entonces yo estaba empachado ahí con los niños. Y, y bueno, nos echamos un rato ahí jugando, la pelota corría en medio de la tierra y el agua y entonces eso hacía como un poquito de lodo. Terminé entrando a la casa para ir a compartir ahí con los hermanos sudado y medio enlodado y todo esto, pero con la satisfacción de que había penqueado todos esos bichitos ahí. Y entonces yo iba para adentro como, adiós hijos míos, y entonces terminamos. Y bien, quizás la siguiente semana, un domingo yo llego otra vez a esa casa para ir a recoger a los hermanos, para ir a la iglesia. Y entonces cuando estamos llegando a esa casa, bueno, yo solo voy pensando que ya tengo que recoger a los hermanos para irnos para el culto. Cuando nos detenemos enfrente de la casa, ahí están ese grupo de bichitos, de niños. Y entonces están ahí con la pelota, afuera. Y cuando ven llegar mi carro, ahí viene el pastor, los que iban con mi equipo. Ahí viene el pastor, se viene con nosotros otra vez. Y los otros, no, le vamos a ganar, que ya saben cómo se pone eso. Y entonces cuando llego le aviso a los hermanos, ya estamos acá, salgan para irnos. Y el hermano me dice, estoy atrasado, perdónenme, regálenme 5 minutitos. Y en mi cabeza, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Me he hecho un partito solo para dejarlo a esto aquí ya bien entretenidos y tratados.
Sentía un poco la mirada de Patty de, no se te ocurra bajar ahora. No fue miedo a Patty, se lo prometo. Tenía toda la intención. Quería bajarme. Me picaban los pies por bajarme. ¿Saben qué hizo que no me bajara? Que esta vez yo venía limpito, bañadito, camisita blanca. Es para la iglesia. Zapatitos limpios, pantalón lavado, planchado, perfumadito, peinadito. Esta vez venía limpito. Y lo que me impulsó a no bajarme y enlodarme otra vez, simplemente era, ya estoy limpio. Yo no me quiero ensuciar otra vez. No quiero volver a la condición con la que me fui la vez anterior. Apestoso, sudado, lodoso, despeinado. Bueno, Patty me quería meter en el baúl porque le iba a ensuciar el asiento del carro. Yo no quería volver a tocar ese lodo. Hermanos, cuando el Señor nos está llamando en esta mañana a decir, deja esa vida, la motivación para hacerlo no es miedo, no puede ser terror, Dios me va a castigar, Dios me va a echar al infierno, Dios me va a sacar. No, lo que nos debe sostener en una vida que honre a Dios es que mire cómo mi Señor me los tiene de limpitos, de lindos, bañaditos, transformados. Hermanos, de quienes nosotros éramos, Él nos dio una nueva vida, nos limpió, nos escogió, nos puso en una posición especial y dijo, es mío. ¿Por qué nosotros tendríamos que volver y ensuciarnos otra vez? ¿Por qué volver a la vida tan asquerosa que tanta vergüenza nos traía? ¿Por qué volver a los hábitos que tanto marcaron nuestra vida en algún momento, pero es que no lo conocíamos a Él? El Señor nos dice esta mañana en nuestro texto del día de hoy, prepárate para desechar los viejos hábitos de tu antigua vida, porque ya no van con nosotros, porque esa ya no es la naturaleza nuestra, somos nuevas criaturas hoy, por gracia del Señor. Y entonces el versículo 8, hermanos, nos lo dice de maneras tan hermosas acá. Pero ahora, este ahora tiene la fuerza de decir, ahora mismo, en este mismo momento. Quizá el apóstol Pablo está pensando para este instante en lo que dijo en el versículo 7. Ustedes antes andaban en esto porque vivían en estas cosas, pero ahora que son una nueva criatura, antes vivían vidas consecuentes con la naturaleza de pecado que había en ustedes. Pero si ahora están en Él, deberían de vivir una vida consecuente a la justicia de Cristo. Así como antes de conocer a Cristo, abrazábamos el pecado y vivíamos en ese pecado con toda libertad. Ahora, notan el contraste, antes, pero ahora, antes lo abrazaban el pecado. Ahora, deséchenlo. Cuando las personas vienen a Cristo, desechan el pecado. Esa es la palabra ahí en el versículo 8, cuando dice, pero ahora, dejad también vosotros. Este dejad acá es una expresión que en el griego significa detener un estado. Lo voy a decir de la manera más sencilla. Este dejad que aparece aquí es quítese la ropa vieja, es arránquese su ropa antigua. La idea que transmite acá es como cuando una persona está llegando a su casa después del largo día de trabajo y llega con toda su ropa sucia y llega con toda esta ropa llena de humo y sudor y comida, los que siempre se andan llenando cuando comen.
que ahí tienen la evidencia de todo lo que almorzó, desayunó, almorzó y cenó, ¿verdad? Todo marcado ahí en la camisa. Bueno, dice, ustedes lo que hacen a casa, al llegar a casa, es se despojan de todo esto. Esa es la idea que transmite acá. Quítese toda esa ropa y tire esa ropa. Ya no sirve para nada. Así como lo hacemos justamente en el final del día. Todo lo que está sucio, lo tomamos, nos lo quitamos y lo tiramos. Ya no se lo vuelve a poner así sucio, espero yo. La imagen que transmite acá de un incrédulo es como un hombre sucio, un mendigo en la calle con su ropa toda sucia, vestido de puros trapos, chucos, y de pronto viene a Cristo, tiene una nueva vida, el Señor le viste con su justicia. Y lo que está diciendo es, si ya estás vestidito, limpio, con nueva ropita, no te vuelvas a meter a todo eso. ¿Cómo vas a ir a buscar la misma ropa vieja que acabas de tirar, la sacas de la basura y te la vuelves a poner? Eso es tan absurdo. Eso es lo que está diciéndonos acá. Y lo que dice el versículo es, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Me encanta porque otra vez lo hace directo. Deja todo eso, sin excepción. No se deja unas cositas y otras se mantienen. No, todo eso, déjalo. Ahora, ¿qué es lo que los cristianos deberían de dejar de acuerdo a este versículo? ¿Qué es lo que está ahí claro? Miren la primera palabra. Otra vez, no es una lista al azar. Me parece que es una lista exactamente pensada, trazada y nos lleva igual en un camino que comienza desde la ira y va a terminar hasta las palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Pero a qué se refiere cada una de ellas? Ira. ¿Alguien aquí se considera una persona iracunda? Fíjense cómo esto es curioso porque muchas de las cosas que van a aparecer en esta lista nosotros las vemos como inofensivas. De hecho, sé que muchos se jactan y dicen, es que yo soy un gran amargado, yo soy un gran enojado. Y lo decimos como si se tratara de, esta es una característica mía. No, 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 le voy a aclarar algo. Esa solo podría ser una característica de su vieja naturaleza. Pero de acuerdo a lo que el texto nos está diciendo acá es, eso que quizás era característico en tu vida, debería haberlo desechado o debería estarlo desechando. La ira, de acuerdo a como se menciona acá, no es un sentimiento inofensivo. La ira es parte de una cadena. La ira no termina con estoy airado. De hecho, la idea que transmite acá es un sentimiento de estallar violentamente, de una pasión violenta. Es la idea que se transmite es como de tener siempre un backup, tener una pequeña batería de ira guardada para el momento en que va a ser necesario que salga de nuevo. Y entonces ustedes ven gente que está ahí como de lo más tranquilo y de repente una cosita, tal vez no insignificante para ellos, pero una cosita les hace que vuelvan a estallar en ira y hacer locura y hablar locura por ese actuar. Gente que dice, yo estoy bien, pero, ay, no, oigo una canción y cada vez que oigo esa canción, y así lo empiezan a contar, ¿verdad? Estoy bien tranquilo y de repente oigo una canción y cuando oigo esa canción me comienzo a acordar de ese desgraciado y se transforma, porque es como, ahí está guardadito ese backup y solo necesita un pling, pling, y psh, sale de nuevo y explota. Esto es esa ira. ¿Qué dice el Señor de esa ira? Deséchala. Porque esa ira te va a terminar comprometiendo y terminar afectando tu relación con Dios. Porque te llevará a ir en contra de las personas. El pastor Cristian leía, creo que en la lectura inicial la semana pasada, pero tengo grabado que él lo estaba leyendo y decía, leí este versículo de Santiago que dice, con esta boca que bendecimos a Dios, maldecimos a su creación. A cada gente que usted maldice, usted cree que tiene, se lo ganaron, es que usted sabe cómo es esa gente y que dará y lo justifica como quiera, pero son creación de Dios. Así que ir contra las personas le pondrá en contra de Dios.
Así que acerca de esa ira, dice la Escritura, deséchala. Si hay algo que creo que la salvación debe hacer en nuestras vidas, es deshacernos, es hacernos desechar esa ira ardiente. Una persona que vive con ese backup, esa batería de ira adentro de sus vidas, guardándola para el momento en que debe de salir, no pareciera que esté reflejando la obra de Cristo en su vida. ¿Se dan cuenta qué hermosura es encontrar personas que no importa lo que hagan con ellos, nunca se enojan? Hasta se ven como anormales, ¿verdad? Es que andará drogado que nunca reacciona, nunca parece que explota. Bueno, no tiene este guardado de ira con él. Pero el que lleva esto dentro de sí, de una o de otra manera, tarde o temprano, peca de manera más grave, porque se permite mantener la ira ahí. El fruto del Espíritu no es ira. El fruto del Espíritu es amor, es gozo. ¿Qué más menciona en la lista? ¿Qué es lo que los cristianos deberíamos desechar de manera decisiva en nosotros? El enojo. Cuando habla de enojo acá se refiere a este furor, a esta ira, a esta cólera, rabia, pasión intensa. Pero aquí no está hablando del enojo que mantiene como un backup ahí. Aquí habla de esta gente que se enoja, explota, dice 10 cosas, grita, ofende y de ahí, ya estuvo. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué estamos así? ¿Y por qué estás enojado? Y todo lo que acabas de decir. ¿Y qué fue en esto? Bueno, a eso es a lo que la Biblia le llama el enojo. De hecho, los griegos, cuando hablaban de este tipo de enojo, se referían a él como un fuego, como prenderle fuego a la paja, que en el momentito le prende fuego y se levanta, se va, pero ya, se acabó. Y en eso es a lo que se refiere cuando está hablando de enojo. Pues una vez más, acerca de eso que parece inofensivo, el Señor nos dice, deséchalo, porque es pecado y porque va a terminar afectando tu relación con Dios. Porque te va a llevar a pecar de otras maneras. ¿Y de qué otras maneras nos va a llevar a pecar? Es una cadena. La ira está ahí, listo siempre, esperando el momento. Voy tranquilo, manejando en la calle y de repente, ¡pip!, me pitan. Y entonces, no, hoy sí, es que ya me enojé. Porque ya está listo, solo esperando que lo enciendan. ¿Y qué lleva eso? El enojo, una explosión rápida. Pero miren qué curioso. Lo que sigue en la lista es la malicia. Y la malicia no es lo que ustedes piensan, porque malicia es, en la mañana preparándose, maquillándose para que la vean bonita. No es eso, cuando la Biblia habla de malicia no se refiere a eso. La malicia se llama a un pecado de depravación, habla a lo peor de la naturaleza humana, al quebrantamiento de todo principio moral. La malicia es un grave pecado. La malicia es lo que sale cuando las demás cosas no están funcionando. Cuando me enoja, cuando estoy lleno de ira, no me quedo ahí, estallo en malicia. Y la malicia tiene que ver con tratar de dañar a otra persona, con usar mi boca para dañar a otra persona. Y entonces voy y ataco y voy y digo cosas, voy e invento cosas. Ataco, señalo a otra persona, acuso a otra gente. A esto se refiere la malicia. Una cadena. Y si con decir todo esto, con maquinar todo esto, no basta, continúa la siguiente palabra, que es blasfemia. Y así es como va la cadena. El motivo es la ira, pero esta ira se convierte en enojo, que a su vez libera la malicia. Y entonces lleva a la blasfemia. La palabra blasfemia cuando es el sentido cuando se usa más hacia Dios, pero cuando se trata de relaciones humanas, la mejor traducción aquí sería calumnia o difamación. Esto es lo que hace. Comienzan a soltarse palabras abusivas, palabras fuertes,
que comienzan a dañar la reputación de otras personas. Y no tenemos misericordia y no tenemos freno en eso. Esto es mucho más grave, porque aquí se extiende ya a maliciosamente acusar, dañar, señalar a otras personas. Se vuelve un discurso grosero, se vuelve una palabra, unas expresiones duras, porque ya estamos tan encendidos y solo queremos soltar todo esto. Y decimos, y queremos herir, y queremos golpear de todas las maneras que sea posible. Y esto eventualmente nos lleva, inevitablemente, a la otra término, palabras deshonestas. Palabras deshonestas, entendemos todo lenguaje, todo vocabulario sucio, soez, toda clase de vocabulario obsceno, indecente, corrupto, deshonroso. ¿Cómo llega alguien a hablar de esa manera de otra persona? Es toda una cadena. Por eso ninguna de estas cosas es inofensiva. Y por eso ninguna de estos pecados debería descaracterizar nuestras vidas, porque tenemos una nueva vida, porque ya no somos los mismos. En el pasaje paralelo a Colosenses, en la carta de Efesios, el capítulo 4 y versículo 29, el apóstol Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y es enfático, dice, ninguna. No habla un término medio, no habla a medias en esto. Así que no basta con simplemente decir cosas buenas, es nada que esté corrupto debe salir de ustedes. Miren esta medida, nada que no sea edificante debería salir de sus bocas, de nuestras bocas, porque somos nuevas criaturas. Nada que no sea edificante debería salir de nuestros labios, mucho menos cuando se trata de nuestra familia. ¿No es lo más absurdo? Ofender, herir, usar palabras desagradables para nuestros cónyuges, insultar a nuestros hijos, maltratarnos entre hermanos. Nada de eso debería salir de nuestras bocas. Ofensas, insultos, críticas, mentiras, calumnias, sarcasmos, ridiculizaciones, chismes. Ese versículo de Efesios me encanta porque dice ninguna palabra corrompida. ¿A qué se refiere con corrupto? ¿A qué se refiere con corrompido? La traducción de eso es podrido. ¿Quién de ustedes se come algo podrido? Cuando se abre ese refrigerador y están ahí las cosas ya dañadas, esos frijoles ahí que, bueno, dice, nada de eso debería salir de nuestras bocas, nada que sea, tenga esta sensación. El mundo, el mundo usa un lenguaje sucio, pero es el mundo. Nosotros somos un pueblo de Dios, unas nuevas criaturas. No debemos hablar como ellos. En el Salmo capítulo 19, versículo 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca, que caracterice nuestras vidas, dichos agradables de nuestras bocas. El Señor, hermano, nos ha exhortado durante estos versículos de Colosenses a vivir demostrando una conversión del mundo a su señorío, de modo que su verdad deforma nuestras diversas relaciones, glorificándole en todo. Otra vez, ¿no les parece interesante que estos consejos, estas exhortaciones aparezcan en la Biblia, escritas hacia una iglesia? No es que los cristianos son perfectos, pues. ¿Qué dicen ustedes? No es que los cristianos deberían de ser perfectos. ¿Quieren ser perfectos? No, lo veo con gran terror, hermano.
Señor nos quiere perfectos, sin pecado. Pero eso no va a pasar todavía. Eso no puede suceder todavía en nosotros, porque tenemos un cuerpo pecaminoso, cuerpo de carne pecaminoso. Todavía no seremos perfectos. Un día sí vamos a hacerlo, pero no aquí, no mientras estemos en esta tierra. Será cuando estemos con Él, que tengamos un cuerpo glorificado, completamente perfecto. Pero eso no nos exime de la responsabilidad de cada día vivir cuidando lo limpitos que el Señor los tiene, la nueva vida que el Señor le ha dado. ¿Saben? El ejemplo que les contaba. Yo vi aquella pelota, tenía ganas. Yo vi el campito listo ahí para jugar, tenía ganas. Pero como me considero que estoy limpio, yo no quiero meterme a jugar. Si yo llego ahí un poquito manchado, si yo hubiera llegado ese día un poquito más tarde, quizás cuando ya había sudado y ya me había echado un poquito de soda encima de la camisa, bueno, quizás al pensar, pues ya estoy sucio, hombre, si de todas formas tengo que ir a lavar esta ropa y me tengo que ir a bañar cuando llegue a la casa, me meto y me enlodo otra vez. Ese pensamiento no debería ser el pensamiento que nos gobierna. Frecuentemente nos justificamos pensando, si es que yo ni soy perfecto, si es que yo soy un gran pecador, así que como soy pecador, me tiro al charco de una sola vez. No, hermano. Esta nueva vida que el Señor les ha dado, debe de mantenerla así, limpia, honrando a Dios, glorificando al Señor. No es posible que vivamos ante el pecado sin tan siquiera meter las manos. Esfuércese en su vida por matar el pecado en usted. Haga de manera activa una intención por apartarse del pecado. Sepárese de aquello que le induce al pecado. Apague lo que le está llevando a perversión. Corte las comunicaciones que no están siendo edificantes. Cierre las redes sociales. No se va a morir, nadie se va a morir si usted cierra aquello que lo corrompe. Pero cuídese. Guarde esta vida que el Señor le ha dado. Identifique, busque y destruya aquello que es pecaminoso en su vida, que le está destruyendo ya de una manera directa o que simplemente está armando todo para destruirnos luego. Y quizás alguien entre nosotros nos escuche y piense, oigo lo que están diciendo, entiendo lo que están diciendo, pero no tengo ni idea de cómo luchar contra el pecado. No sé cómo hacer esto. Bueno, eso comienza por rendirle su vida a Cristo. Con venir delante del Señor y reconocer totalmente nuestros pecados. Y delante de Dios en oración reconocer, yo no puedo luchar contra el pecado. No puedo ir en contra de eso. Enséñame, guíame, ayúdame a poderlo hacer. La única forma de poder luchar contra el pecado es estar muerto al pecado y tener nueva vida en Cristo. Entonces es como vamos a poder luchar contra los restos del pecado que quedan en nuestra vida. Para poder luchar contra el pecado necesitamos fundamentarnos en la palabra del Señor. Así que no deje la palabra del Señor. Descansen en la palabra del Señor, fortalezcanse en la palabra del Señor, mediten en la palabra del Señor. Acompáñame y oremos, hermano. Te damos gracias, Señor, hoy porque nos bendices al estar aquí juntos. Nos bendices, Señor, al podernos encontrar nuevamente con tu pueblo, Señor, para adorarte y bendecirte. Nos bendices, Señor, con ser expuestos ante tu palabra, ser recordados de estas verdades en tu palabra. Por favor, ayúdanos a actuar consecuentemente a la nueva vida que tenemos. Y Señor, si entre nosotros o escuchándonos hay hermanos, hay amigos que ahora mismo se sienten ahogados, hundidos, perdidos en el pecado, ten misericordia de ellos, Señor. Y recuérdales que en ti hay verdaderamente esperanza, que te necesitan a ti, Señor.
que necesitan venir a ti, confesando sus pecados, arrepintiéndose de ellos, Señor, y adoptando, tomando esta nueva vida que tú nos das. Por favor, Señor, ayúdanos. Te damos las gracias hoy, en el nombre de Jesús.